Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, ¿eh? La devaluación de las monedas frente al dólar. Un tema que preocupa, ¿no? Totalmente. ¿Por qué de golpe una moneda pierde tanto valor? ¿Qué significa realmente cuando leemos que el peso argentino, no sé, o la libra libanesa se desplomaron? Ujú. Bueno, tenemos material detallado para analizar hoy. La idea es desempacar qué es la devaluación, por qué pasa, Ver algunos casos recientes que son impactantes. sí, y entender cómo nos afecta, ¿no? Incluso si no vivimos justo ahí. Exacto. Bien, empecemos por lo básico. Devaluar significa, simple, que necesitas más pesos, o lilas, o lo que sea, para comprar un dólar. Claro. La info que tenemos lo explica como si la moneda local fuera, digamos, una cuerda que se afloja frente al imán del dólar. Es una buena imagen. Y ojo, esa pérdida de valor no es solo un número abstracto, ¿eh? No, para nada. Impacta directo en el costo del importado, en lo que realmente vale tu sueldo. El poder de compra. Exacto, el poder de compra. Y también en la seguridad de los ahorros. Lo interesante es ver cómo se conectan distintos factores. ¿Cómo cuáles? Bueno, la inflación interna, por supuesto. Los déficits fiscales, o sea, cuando un gobierno gasta más de lo que le entra. Ujú. Las tasas de interés afuera, sobre todo las de Estados Unidos, las de la Fed. Y algo clave, la confianza. La confianza de los inversores. Todo eso puede debilitar una moneda. Mencionaste la inflación. Sí, Hay una analogía en el material que me pareció útil. La inflación es como si tuvieras un vaso, que es la moneda, y le saliera agua de a poquito. pierde contenido, digamos. Claro, pierde poder de compra. Por entonces, la devaluación, ¿qué sería en esa analogía? Pues si la inflación es esa fuga lenta, la devaluación es como si le dieran un golpe fuerte al vaso. ¡Pum! Se vacía más rápido. Entiendo. La conexión es muy directa. De hecho, hay estudios del FMI que lo muestran. ¿Sí? Sí, en algunas regiones, como África subsahariana, calculan que cada punto que se devalúa la moneda puede sumar como 0.22 puntos a la inflación anual. ¡Wow! Y también señalan que cuando las tasas de interés en Estados Unidos suben y en otros países bajan, bueno, las monedas emergentes pueden caer en promedio un 4% frente al dólar. Hay una presión ahí. Aquí es donde la cosa se pone intensa. Veamos los casos recientes que mencionabas. Son muy gráficos. Sí, veamos. Primero, la libra libanesa, la LPP. Una caída brutal. Perdió casi el 90% de su valor frente al dólar en 2023. Impresionante. 90%. Y hubo una devaluación oficial también del 90% en febrero de ese año. Pasó de tipo 1.500 liras por dólar a 15.000 oficialmente. Pero en la calle era otra historia, ¿no? Totalmente. En el mercado paralelo, el no oficial superaba las 89.000 liras por dólar. Un colapso total. Un verdadero colapso financiero. Vaya. Luego, bueno, el peso argentino, ARS. Una historia larga y dramática de devaluación. Crónica casi. Sí. Pasó de unos 177 pesos por dólar en 2022 a más de 800, casi 810 a fines de 2023. Y justo a fin de año, otra devaluación fuerte. Exacto, otra devaluación oficial de más del 50%. Las causas, bueno, un cóctel que ya conocemos, Inflación altísima, por las nubes. déficit fiscal persistente, falta de reservas Si internacionales. cae por debajo de este nivel, Esos cerramos ahorros la en posición. dólares del país. Un cuadro de desequilibrios macroeconómicos. Y un caso más reciente, el BIR etíope, ETB. En julio de 2024, el Banco Central lo dejó flotar libremente. ¿Y qué pasó? Cayó como un 30% en un solo día. 30%. Sí, En un día. sí. En medio de reformas que pedía el FMI y una escasez fuerte de dólares. Estos ejemplos son como radiografías, ¿no? Muestran perfecto las causas que decíamos. Totalmente. El colapso financiero en Líbano, los desequilibrios macrocrónicos en Argentina. Y una decisión de política cambiaria quizás forzada en Etiopía. Exacto. Y el impacto siempre es tangible, doloroso para la gente. Productos importados carísimos, salarios que valen cada vez menos. Las deudas en dólares se vuelven impagables para familias y empresas. Así es. Una situación muy difícil. Entonces, ¿qué significa esto en el día a día para la gente común, para las empresas? Para la gente, el golpe es directo.
Sube el costo de vida, se te pulverizan los ahorros y los tenés en moneda local. Claro. Para las empresas, bueno, importar insumos o maquinaria se vuelve muchísimo más caro. Aunque se dice a veces que las exportaciones se abaratan. Pero eso tiene sus matices, ¿no? Correcto, es un equilibrio dedicado. Puede que vendas más fácil afuera, pero si tus insumos claves son importados y también suben de precio, Se te complica igual. Entiendo. y es fundamental entender que esto, aunque parezca repentino, casi nunca sale de la nada. Hay señales. Señales de advertencia. Sí, claro. Inflación alta y que no cede, déficits fiscales o comerciales que se mantienen en el tiempo, una caída visible de las reservas internacionales del Banco Central, incluso los anuncios de posibles reformas cambiarias o si el país está negociando con organismos como el FMI. Bien. Resumiendo un poco lo que vimos, la devaluación es esa pérdida de valor frente al dólar. Es compleja. Impulsada por factores económicos, políticos, de confianza. Exacto. Y los casos de Líbano, Argentina, Etiopía nos muestran las consecuencias reales. No es solo un número. Para nada. Afecta el bolsillo, las decisiones de todos los días, las estrategias empresariales. Entonces, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, la proactividad es clave. El material que revisamos sugiere cosas importantes. Como por ejemplo, Diversificar. No tener todos los huevos en la misma canasta, digamos. Pensar en ahorrar o invertir en dólares, otras monedas fuertes, quizás activos reales, como inmuebles. tiene sentido. Además, monitorear esos indicadores económicos clave que mencionamos. Estar atento a las señales. ¿Y para las empresas? Existen instrumentos financieros, coberturas cambiarias, por ejemplo, para protegerse del riesgo de que la moneda siga cayendo o de la inflación. O sea, no es solo saber qué puede pasar. No, es entender que esas señales, la inflación alta, los números fiscales en rojo, a menudo son como gritos silenciosos antes del golpe. Y diversificar no es un lujo, es casi una necesidad para sobrevivir financieramente en entornos así de volátiles. Muy claro. Y nos deja pensando, ¿no? Una reflexión final. A ver, Si estas devaluaciones tan fuertes siguen patrones, como vimos, ligados a desequilibrios internos y a la confianza internacional, ¿qué señales tempranas podríamos estar pasando por alto hoy en otras economías? Economías que quizá vemos como más estables. es una buena pregunta. ¿Podría el panorama cambiar más rápido de lo que creemos? Algo para seguir observando de cerca, sin duda.